Hoy vamos a, primero, bienvenidas a las Jornadas Argentina 2050, ¿qué país queremos en 30 años? Algunas ya estuvieron el jueves pasado cuando tuvimos el primer panel que abordaba bueno, las cuestiones de la mujer. Estas jornadas son un llamado al debate y a la reflexión de distintos intelectuales, referentes de organizaciones sociales y políticas, para discutir, por un lado, la naturaleza de la crisis actual, es decir, las causas de los problemas que hacen que el país expulse a la mitad de su población y someta al conjunto a décadas de degradación de la economía, de la salud, de la educación, del medio ambiente, es decir, de la vida misma. Eh, y esto es lo más importante, reflexionar sobre cuál es el país deseable desde un punto de vista obrero si queremos superar la crisis. Bueno, como se tratan de la vida misma estas jornadas y las mujeres somos la mitad de la humanidad y tenemos problemas específicos, la idea de este panel, como el que hicimos el jueves sobre la explotación sexual y la explotación reproductiva, es pensar aquellos problemas que tienen que ver con la desigualdad entre varones y mujeres, pero sobre todo también pensar, aparte de compartir un diagnóstico, pensar qué estrategias o digamos, por lo menos un boceto de pensar qué solución le daríamos a esos problemas. Por supuesto, quienes organizamos estas jornadas, entre ellos Vía Socialista, que es la organización en la que yo milito, contiene un boceto y un diagnóstico, digamos, y una posible solución a estos problemas, que por supuesto las traemos a debate y la compartimos. Y por otro lado, invitamos en el día de hoy a María Elena Barbagelata a charlar un poco con nosotras, y bueno, y todas las invitadas, a charlar el problema del techo de cristal como un disparador para pensar la situación de la mujer hoy en la Argentina y también el lugar que queremos construir de la mujer en nuestro país. Habíamos pensado en el disparador de lo de la ONU, así que si tenés ganas, podés empezar a contarnos qué leíste. Bueno, gracias. La verdad que me parecen muy positivas todas las jornadas que hacen y esta en particular con esta temática de Argentina 2050. La verdad que cuando me dijo del tema, Loli, yo dije, bueno, no voy a estar. Hoy lo decíamos también con Julieta, que ya también lo pensaba, pero es nuestro compromiso también, porque las que estuvieron antes tampoco pensaban si van a estar en el 2023 y la verdad que nos han servido desde esa lucha de principios, diría yo, del siglo XX, que es cuando se inicia este gran movimiento de debate y de reclamo y de reivindicación de los derechos de las mujeres, nos han dejado entrañables ejemplos, ¿no? Desde las sufragistas, yo recuerdo el Partido Feminista Nacional, que fundó Julieta Lanteri, Partido Feminista Nacional, porque las mujeres podían afiliarse, pero no tenían derecho al voto porque estaban excluidas del padrón, porque el padrón era el padrón militar. Entonces, como el servicio militar y el militar, todo lo que tenía que ver con ejército o fuerzas armadas, era varones, las mujeres no votaban. Y ellas se presentaron porque en realidad no había ningún impedimento. De hecho, San Juan ya en 1920 y algo hizo una votación incluyendo a las mujeres a nivel municipal, pero con el gobernador, creo que era Cantón en aquel entonces, y las mujeres votan por primera vez, ya en 1924-26. O sea que no había un impedimento. Sin embargo, les dijeron, no, ustedes no pueden votar porque no están en el listado. O sea, los argumentos son muchos y muy variados. Y bueno, un poco porque decía, bueno, ¿qué va a pasar en 30 años? Y también el título puntual de la charla menciona el techo de cristal. Quería unir las dos cuestiones, ¿no? Porque para visualizar cómo vamos a llegar o qué podemos hacer para llegar mejor que ahora, dentro de 30 años, tenemos que visibilizar ese techo de cristal, que está naturalizado, incluso por nosotras mismas, a veces no nos damos cuenta, los obstáculos que se presentan y que por ahí los asumimos incluso como algo
natural, ¿no? Por eso decimos, naturalizamos el techo de cristal invisible. Así que es muy importante tener conciencia de ese techo de cristal y comenzar a ver cómo lo seguimos perforando, porque ya se ha perforado. Todo esto que vienen trabajando desde hace un siglo viene perforando ese techo de cristal, pero indudablemente a veces yo digo que es de hormigón, porque aunque lo vemos, o sea que ya dejó de ser de cristal, lo cierto es que parece como si fuese impenetrable, ¿no? Nos cuesta muchísimo, las conquistas que tenemos son fruto de la unidad de las mujeres, y hablo de unidad proveniente de distintos sectores políticos, proveniente de distintas creencias, de distintas experiencias, incluso de las variadas corrientes feministas que existen, ¿no? Si no nos unimos, y por eso me duele muchísimo cuando hacemos las marchas separadas, consignas que parecen que son infranqueables, cuando incluso se puede ir en una marcha con distintas consignas. Bueno, parecería que la mirada tan sectaria, en cierta forma, yo creo que nos debilita y nos recorta. Por eso aquel movimiento del Ni Una Menos, creo que fue 2015, ¿no? La primera marcha fue maravillosa porque marchamos todas juntas. Y no solo todas, sino todos, porque por primera vez yo vi muchísimos varones y vi algo muy importante. Los gremios, ya que estamos en ATE, digo, ese fue un momento que me parece un hito, porque los varones marchaban adentro de grupos con banderas y agrupaciones con banderas que correspondían a los distintos sectores gremiales, distintos gremios, o sea que no solo eran el movimiento de mujeres más clásicos, sino que transversalizamos este tema del Ni Una Menos, también con distintas consignas, y sin embargo pudimos marchar todas juntas. Bueno, yo aspiro a que eso lo podamos retomar, que esa fuerza no la dejemos, y por eso saludo cuando tenemos ámbitos plurales, ámbitos que provienen de distintas disciplinas, de distintas miradas. Y bueno, creo que tendríamos que arrancar para tener en claro hacia dónde vamos o dónde estamos. Algunas cifras que da la ONU, que el 8 de marzo es propicio para desempolvar las cifras, ¿no? Y esta me parece que resume todo el panorama. Dice la ONU, 300 años que nos faltan a este ritmo de progreso para llegar a una sociedad o un mundo más igualitario. Más igualitario no, igualitario. Entonces, 300 años, dije yo, y estamos pensando en 30. Bueno, para reducir ese cero tiene que ser muy diferente. No solo tenemos que marchar todas juntas, sino que tenemos que exigir planteos muy concretos a la hora, no solo del voto, sino permanentemente en la ejecución, en el monitoreo. Tenemos que monitorear. Nosotros nos anuncian planes, programas permanentemente, nadie monitorea, ni siquiera la propia autoridad que debe ejecutar el programa. Entonces, bueno, a veces tenemos los datos, el Poder Judicial la verdad que los tiene, mirás cómo se compone el propio Poder Judicial, 60% abajo de mujeres, 40% arriba. Es decir, abajo son 40% de varones, y arriba son 60% de varones. Así que tenemos invertidos los porcentajes producto de esa segregación vertical y segregación horizontal también. Nos acumulamos también en aquellas profesiones que son muy sacrificadas y muy poco valoradas. Hablo de la cuestión salud, 90% de mujeres, ni hablemos de enfermería. Pensemos la trinchera que tuvieron en el tema COVID, mujeres. Hablo de docentes, 90%, y me animaría a decir tal vez más, ¿no? Entonces, bueno, después cuando vemos las direcciones, habría que hacer esas pirámides en cada ámbito. La Administración Pública Nacional, ya que estamos en ATE, tenemos que ver cómo está la pirámide, porque somos muchas mujeres las que trabajamos, me incluyo porque yo trabajé muchos años en la Administración Pública Nacional. Es un ámbito donde más o menos uno pelea por la igualdad de salario, pero la igualdad de salario no es solo en la misma categoría, sino es globalmente el análisis de las ramas de trabajo. Y si yo en la propia Administración Pública las tengo todas abajo y nadie arriba, bueno,
tengo una diferencia salarial. Y ni hablar en las otras profesiones. ¿Por qué no se paga a una médica lo mismo que se paga a un juez? ¿Por qué no se paga a una docente? No digo un juez, pero por lo menos lo que cobra, no sé, un visitador médico. Por lo menos, o sea, la diferencia salarial, este famoso 27%, un tercio que cobramos menos, que es eterno siempre, y en el mundo también estamos con las mismas cifras, se da en virtud de estas ramas de trabajo. Entonces, tenemos que tener un plan para luchar contra esa segregación horizontal y esa segregación vertical que nos excluye de los lugares de decisión. Y bueno, quería traer estos números, si me permiten leerlos. 300 años, alcanzar la igualdad de género, dice, 300 años al ritmo del progreso actual. Dice, eliminar leyes discriminatorias en el mundo. A nosotros en esto en Argentina nos va bastante bien, pero igual en el mundo siguen las leyes discriminatorias. 286 años calcula. La fuente es el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU. La representación equitativa en puestos de poder y liderazgo en el lugar de trabajo, 140 años. Los parlamentos para una representación paritaria, 40 años. Sí, porque nosotros vamos bastante bien en esto porque tenemos la ley de paridad, pero con esa ley incluso llegamos al 40, y donde no existen estos instrumentos, por eso voy a volver con la importancia de estos instrumentos que son acciones positivas, lo que llamamos acciones positivas, discriminación pero en favor del sector menos representado, que en este caso son las mujeres, en los lugares de trabajo, en los lugares de liderazgo, en las representaciones políticas, cuando el cargo es ejecutivo, ni hablar. No estamos, tenemos menos del 10% en cargos ejecutivos a nivel municipal, es decir, en intendencias, y prácticamente ninguna hoy ciudad importante se encuentra en manos de mujeres. Teníamos Rosario, pero ahora hay un varón. Tuvimos 8 años una intendenta mujer. Y nada más. Córdoba no, Buenos Aires ni hablar, así que estamos muy lejos de esa paridad. Y ni hablar aquellos senados que si ustedes miran las representantes, porque tenemos una gran trampa, nuestro sistema federal hace que obviamente cada provincia regule su sistema electoral y político. La mayoría tienen 2 cámaras, senadores y diputados. Los diputados en general suelen elegirse en forma proporcional por distrito único, pero los senadores tienen divididos los departamentos y cada departamento suelen entrar uno por ese departamento, con lo cual, si ustedes analizan los parlamentos, los senados provinciales, van a encontrar una mujer sobre 40. Son todos varones. Y ni hablar reformas con ley de lemas, y ni hablar reformas que se llaman por pueblo. Le hace Santa Cruz. Tiene un sistema de elección por pueblo. Esto que parece que hay, llega al ciudadano, al vecino, porque se conocen más y se conocerán más, pero son todos varones. Porque como es uno por pueblo, exacto. O sea que a mí la paridad, muy linda, pero yo tengo que exigirla en el cuerpo. Que vean, un distrito que eligió siempre varón tendrá que poner encabezar con una mujer. O sea, no es imposible técnicamente hablando, tenemos que buscar las fórmulas. Lo mismo con los ejecutivos, porque van a ser siempre masculinos. Bueno, hay que exigir la alternancia en los ejecutivos, y los partidos tendrán que preocuparse porque ya no la van a poder poner segunda, la van a tener que poner primera. Esto es una enorme lucha. Y yo quiero señalar la importancia de estas medidas de acción positiva. Justamente por eso nos cuesta tanto que se respeten, nos cuesta tanto que se aprueben. Yo les cuento porque parece que toda la paridad lo hubiésemos ganado así, sin obstáculos, pero cuando fue la primera ley de cupo, esto fue 1991. Es decir, arrancamos la última etapa democrática en el 83. Ahí no existían las mujeres, era el 4% de la Cámara de Diputados. Y recién en el año 91 tuvimos la primera ley de cupo. ¿Cupo de cuánto? De un 30%.
en lugares expectables, decía la ley. Bueno, esto dio lugar a unos planteos judiciales que no se pueden imaginar, a la permanente trampa de la ley y a una jurisprudencia de la Cámara Nacional Electoral que rigió durante más de una década, hasta el 2001 rigió, que decía que el primer lugar no se contaba para el 30% y que el 30% empezaba en el segundo, tercero y cuarto. Traducido, 3 varones, una mujer. Es decir, el cuarto era para la mujer. Ese era el cupo. Esto tenía sentencia por mayoría de la Cámara Nacional Electoral, que ya les digo se mantuvo una década. 2 votaban así, 1 votaba en minoría, en contra, diciendo el cupo debe cubrirse desde el primer lugar. Parecía que era asexuado. O sea, esto lo cuento porque se superó en el 2001 con un decreto del Poder Ejecutivo, donde después de hacer una acción, otras mujeres en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se llamó al país, digamos, para que reforme su legislación en una solución amistosa que desembocó en un decreto en el año 2001, o sea, 10 años después, donde ya pautaba lugar por lugar, mucho más preciso, y los partidos se les hacía más difícil la elusión de la norma del cupo. Siempre con el 30%, pero se lleva al Senado. Ustedes saben que después de la reforma constitucional, el Senado pasa a tener 3 representantes por cada provincia, incluso Ciudad de Buenos Aires, 2 por la mayoría, 1 por la minoría. Con la aplicación del cupo, como eran 2, el cupo no existía, porque necesitas 3 para 1/3. Entonces, ese decreto viene a decir, no, como es imposible, matemáticamente el cupo debe entenderse, esta acción positiva, 1 y 1. O sea, fue el primer antecedente, sin decir que era paridad, sin modificar la ley, que se aplica en paridad. Esto hizo que el Senado empiece a tener un 30% y hoy llega al 40% de mujeres. Antes, olvídense, no había nadie, todos varones. Y yo creo que esto es una de las cosas que tenemos que pensar para 30 años y para no llegar a los 300, ¿no? Que no vamos a estar ninguna de nosotras. Exigir que estas leyes de acción positiva se lleven adelante en todos los ámbitos y por parte de todos los poderes, y en las empresas, y en las organizaciones gremiales y sociales. Fíjense la paridad. Hoy es voluntaria para las organizaciones sociales. Nosotras la tenemos en la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires, y en el colegio público, no sé si tienen paridad en el colegio público o... De todas maneras, la paridad tiene que ser siempre un piso, a mi criterio. O sea, ese 50 y 50, si se trata de mujeres, puede ser superado. Eso entiendo yo. No lo entiende así la Cámara Nacional Electoral, que no admitió, por ejemplo, una lista que era toda de mujeres. ¿Por qué? Porque dijo, en voto dividido, En voto dividido. No, al revés. Tiene que ser 50 y 50. Entiendo y entendemos muchos que esa es la base, porque es una acción positiva. Entonces, si vos haces una lista de más del 50 con mujeres, porque apunta a transformar la realidad política, ¿no es cierto?, de participación, esa lista debería ser admitida. Esto no ocurrió, hubo un debate interesante en un fallo que se llama Ciudad Futura. Habían presentado una lista 100% de mujeres y les obligaron a reformularla para hacerla paritaria. ¿Por qué? Mayoría y minoría hubo, porque consideraron que era, no sé si dice disparate, pero le dicen todos los calificativos pésimos que te puedas imaginar sobre esa lista. Y la minoría, en cambio, sostuvo que era una lista enmarcada en el objetivo de transformación, que es el objetivo de las medidas de acción positiva, y que la paridad debía entenderse como base y no como techo. Bueno, es una discusión que creo que también la tenemos que dar nosotras para defender todos estos avances. Y esto se tiene que traducir en todas las ramas de la condición social, política, económica, laboral de las mujeres. Ustedes fíjense que no es casualidad, hablando de las leyes discriminatorias, ¿no? Porque no siempre la discriminación es directa. Digo, vos sos mujer,
no tenés tal derecho. Tan tontos no son para legislar así. Entonces, vos tenés los mismos derechos que yo, varón, vos, mujer, tenemos los mismos derechos. Ahora, en la práctica vos no vas a ejercer ninguno, o los vas a ejercer si yo quiero, primero. Y si sorteás un montón de vallas. Entre ellas las vallas culturales, los mandatos sociales, por ejemplo, de crianza. Todo el ámbito de cuidados es un ámbito de género que nos corresponde debatir, porque sin esa transformación en los cuidados, las mujeres no tienen ninguna posibilidad en igualdad de nada. Ni siquiera de hacer una maestría, un posgrado, una especialización. Después llegas al concurso y todos los sellitos los tienen ellos, pero nosotras no la tenemos, porque tuviste que criar a tus hijos. Esta es la realidad. Si esto no lo compartimos, y fíjense cómo se refleja esto del cuidado y de la concepción absolutamente androcéntrica en este aspecto, donde todo es a favor del varón y nada a favor de la mujer en el cuidado, las responsabilidades, que las leyes del trabajo básicas, que son la ley de contrato de trabajo, que tiene más de 40 años, nunca pudo modificarse en lo que tiene que ver con el trabajo de mujeres. Y la licencia sigue estando en 2 días de paternidad. ¿Por qué? Porque el varón no tiene nada que ver con el nacimiento del hijo. Todo lo tiene que ver la mujer. Eso a alguna le encantará, pero lo cierto es que nosotros queremos compartir esa responsabilidad, no que sea solo nuestra. Por eso tenemos 3 meses que, a mi modo de ver, sumamente escasos, 3 meses de licencia con goce de sueldo, que todos sabemos que lo paga la Seguridad Social, y esa Seguridad Social paga 2 días para el varón. 2 días. Después, muchos dicen, bueno, pero eso es general, porque después están los estatutos, los convenios colectivos, todos han mejorado. Es cierto, hay una tendencia a la mejora, incluso en el ámbito público, de la ciudad, de la nación, sigue con los 45 días antes, 45 días después, con los 2 días, etcétera. O sea que no es tan así, pero bueno, suponiendo que hayan conseguido las compañeras trabajadoras en su propio gremio un reconocimiento diferente. Pero esto tampoco puede depender del empuje o de la organización y el compromiso de cada organización gremial. Esto es una ley de la nación, la ley de contrato de trabajo. Y les digo más, si hay una ley que se intentó modificar en forma así abrumadora, ha sido esta. Y nunca se pudo. Nunca se pudo. Yo he estado en la Cámara, he trabajado esta ley, todas tenemos proyectos, teníamos 20 proyectos, había que unificarlos, trabajábamos todo el año, hacíamos un despacho de comisión con consenso, bajábamos, subíamos, bueno, no importa, por lo menos llegábamos a una licencia un poco más amplia y una licencia compartida entre padre y madre, los progenitores. Muy bien, no pasaba de la Cámara, no pasaba de irse a Cámara a la otra, moría en la otra Cámara y viceversa, sacaba Senado, morían diputados, sacaba diputados. Esto fue así y sigue siendo así. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué techo invisible hay ahí? Nosotros tenemos que trabajar y exigirlo, no solo el 8 de marzo marchar, sino esto es muy concreto. Hagamos petitorios, exijamos a las presidencias de las comisiones que se aboquen a este tema y exijamos a las presidencias de las cámaras que lo traten. Si los diputados se ponen en la mira, lo tratan, pero es un tema absolutamente secundario. Es nuestro y lleva plata. Lleva plata de la Seguridad Social. Y lo que más me indignó, porque ayer me metí en la página de ANSES para ver si decía esto de los 2 días, y lo dice con mucha vergüenza. Dice, lo anoté porque no puede decir eso el ANSES, perdón, no puede decir esto el ANSES, porque son ejes claves del Poder Ejecutivo en materia de seguridad social. Entonces está bien, aplica la ley, pero la ley no sale del repollo, acá hay una representación política. Entonces, aunemos un compromiso político, no es para la elección solamente, porque dirigido por una mujer. Y les digo más, el Poder Ejecutivo, creo que fue el 8 de marzo del año pasado, presentó este proyecto de ley de las licencias compartidas. O sea, pero
las luces, presentamos el proyecto de ley. Se apagaron las luces y el proyecto se archivó. Nadie sabe del proyecto. Yo, Poder Ejecutivo, porque la responsabilidad es legislativo, quiero dejarlo claro, clarísimo. Pero yo, Poder Ejecutivo, que además tengo mayoría en ciertas cámaras, pero no me muevo de ahí hasta que la ley sale. Tienen muchos recursos para sacar una ley, y más una ley de estas características de justicia social. Fíjense lo voy a leer porque lo anoté, porque a ver si lo encuentro. Bueno, el informe Mi Argentina, si ustedes se meten en Mi Argentina, el ANSES también, bueno, reconoce que es un reclamo desde varios sectores de la sociedad, el cambio, ¿no?, en las licencias. Reconoce que es un reclamo desde varios sectores de la sociedad e incluso del movimiento feminista de la Argentina. Incluso del movimiento feminista. Bueno, tomaron nota, por lo menos. Igualmente, solo la mitad de las trabajadoras gozan de este derecho, la mitad queda fuera por no estar en relación de dependencia. Este también es un argumento por el cual siempre se posterga el debate. Bueno, está bien, pero pasa por otro lado, el otro 50%. Por lo menos me ocupo del 50% que sí tiene el régimen de la seguridad social, porque con ese canto, claro, se hace una bola tan monstruosa que no toman ni un tema ni el otro. Esa es la realidad. Así estamos, ni un tema ni el otro. Otro ejemplo de techo de cristal que quiero señalar, que es similar a este otro, ¿no? Pasa a segundo plano. Se han firmado varias veces despachos de comisiones, es decir, acuerdo de las comisiones para que se trate en el pleno de la Cámara. El estatus constitucional de la Convención de Belén do Pará. La Convención de Belén do Pará, para quienes no la tienen presente, es una convención específica, interamericana, donde los países se comprometen a luchar y a tomar muchas medidas que la convención trae sobre violencia contra la mujer, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Esta convención, a diferencia de otras, incluso la Convención contra toda forma de discriminación contra la mujer, no forma parte de nuestra Constitución Nacional, porque las demás convenciones de derechos humanos sí forman parte. Esto no es que impacte inmediatamente en los derechos de la mujer, pero traduce el compromiso del país, de la sociedad, para eso está la Constitución, ¿no?, de darle el máximo reconocimiento. Entonces hubo varias iniciativas de incluir esa convención en el artículo 75, sería de la Constitución Nacional, donde están los otros tratados. Ustedes saben que se retira en las sesiones, cuando le toca el tratamiento, se retira, no se trata, y nadie dice nada. La última fue ahora en diciembre, ¿eh? En diciembre se retiró del Senado. Desapareció. O sea, hay una negociación por abajo, indudablemente de los antiderechos, porque como les digo, tampoco es que impacte inmediatamente en los derechos de la mujer. Es más que simbólica, es operativa, pero es un reconocimiento constitucional. No hay forma. Techo de cristal. Silencio, no se ve más nada. Tenemos que denunciarlos, tenemos que hacer una agenda para no llegar al 2030 con, no sé si 300, van a ser 600 si seguimos de esta forma, porque hay ciertos retrocesos, Bueno, no quiero acaparar todas las reflexiones, pero redoblar esfuerzos y compromiso. Sí, a las listas, por ejemplo, yendo a medidas concretas, ¿no?, porque me parecen fantástica la campaña que largó Claden ahora en las listas de candidatos sin abusadores ni violentos. Es cierto que hay un derecho de defensa, es cierto que nadie puede condenar sin tener un proceso, pero hay, digamos, denuncias muy serias contra respetabilísimos intendentes, gobernadores, senadores, con denuncias muy serias sobre violencia contra la mujer, abusos sexuales, y me parece fantástica esta campaña que va hacia el compromiso de los partidos políticos, porque son los que hacen las listas. Y ahí borran todos los antecedentes.
CLADEM con una organización de Tucumán. CLADEM es una organización no gubernamental muy comprometida con los derechos de las mujeres. Sus siglas son Comité Latinoamericano de Derechos de las Mujeres, CLADEM. Y ha llevado muchas causas a nivel del comité de la CEDAW y también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ellos trabajan mucho ellas. Bueno, me parece fantástica esta campaña, digo, como cosas concretas para ir moviendo este tema, no dejar que siga el techo de cristal. Sí a las listas paritarias en todos los ámbitos, Senado, diputados, cuando es ejecutivo exigir la alternancia, no puede ser. La FACA tiene 100 años de varones. Logramos después de 10 años de lucha incorporar la paridad, FACA, perdón. Voy a aclararlo porque nadie sabe, es la Federación Argentina de Colegios de Abogados, lo digo así porque uno se acostumbra a actuar en esos ámbitos. Y bueno, y tienen una pared toda llena de los presidentes. Bueno, vayan a la UBA, a la Universidad de Buenos Aires o cualquier ámbito, chicas. Todas las paredes tienen, en el caso de la FACA, 100% de varones. En el caso de la UBA, en la Facultad de Derecho, la primera fue Mónica Pinto y luego continúan varones, pero ha roto ahí una cuña. Fíjense lo difícil que es en la historia de una institución académica donde las mujeres son más de la mitad de las egresadas y de brillantes promedios, y nosotros tenemos la pared con varones de decanos. Esto es la segregación vertical. O sea que paridad en todos los ámbitos, son acciones positivas y paridad como base, no como techo. Sí a la capacitación y sensibilización en género en todos los ámbitos, ni que hablar en el ámbito sindical, uno de los ámbitos más machistas que podemos registrar. Y donde a veces las comisiones de la mujer son aisladas cuando hacen cosas, ¿no? Y tienen que hacerlas solas, sin apoyo. Muchas veces son separadas y hacen mucho, sí hacen mucho. Entonces, esto es bueno reconocerlo y plantearlo, y es bueno trabajar para sostener esos espacios y que no sean cooptados en los ideales de esos espacios. Porque no es un sello, ni está de moda. No sé por qué se prendieron las luces, inauguré una Secretaría de las Mujeres, cuando se apagó la luz le saqué la silla, el presupuesto, o puse a alguien que no tenga ningún compromiso. Eso tiene que ser colectivo. Tiene que ser colectivo y tiene que monitorearse. Hicieron sensibilización en género las cúpulas de los sindicatos. ¿Hicieron? No hicieron nada. No cumplen con el cupo sindical, menos van a hacer una ley Micaela a ese nivel. Y no necesitamos una ley que lo diga, porque esto parte del compromiso de las instituciones. Entonces, esto es lo que tenemos que exigir. Si no, vamos a seguir en el mismo nivel y con las mismas leyes ahí muertas en el cajón. Bueno, quiero señalar, porque no todo es tan negrito. Por ejemplo, quiero señalar el triunfo en el Consejo de la Magistratura de la Nación. ¿Qué pasó en el Consejo de la Magistratura? Un órgano de poder importantísimo, es el que designa a los jueces y el que juzga a los jueces. No la Corte, pero el resto de los jueces en la ciudad de Buenos Aires, los jueces que se llaman nacionales y todos los jueces federales del país. Hubo que elegir, completar, digamos, mandatos. Quedaban 7 meses de mandato y hubo que hacer una elección para elegir nuevos consejeros. Todos los consejeros que había eran varones. Entonces, ¿qué se planteó? Se planteó una acción positiva. Esa elección, por más que no fuera un mandato completo de 4 años, sino de 7 meses, tenía que ser de mujeres, porque no había ninguna. Entonces, si yo aplicaba paridad o cupo de 1/3, no entrábamos. Ni paridad, porque el primer lugar, varón. O sea, hubo que hacer una elección donde se dijera, se plantean mujeres y se deben elegir mujeres. O sea, las listas se pueden presentar, todos los sectores que quisieran presentar, presentaron, pero mujeres. Esto recibió una impugnación de la FACA, que les comentaba, de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, porque dijeron, los varones nos sentimos discriminados y los varones estamos afectados a nuestro derecho de igualdad. Bueno, contestamos diciendo de que, al contrario,
la desigualdad se afectaba si no se cumplía con esta discriminación positiva de mujeres, porque nunca iba a poder equipararse el 100% que había hoy con ese plus que había que agregar, que por lo menos fuesen mujeres. Bueno, el Consejo de la Magistratura resolvió aceptar este criterio, o sea, ellos promovieron ese criterio, no aceptaron la impugnación de la FACA y se hizo la elección de esta forma. Para mí es un antecedente importantísimo, porque ahí la paridad fue piso. La lista se presentó con mujeres consejeras. Entonces, es un antecedente que a mí me parece que tenemos que difundirlo, que tenemos que rescatarlo, porque aparte uno de los poderes que tiene incidencia, estamos hablando del Consejo de la Magistratura de la Nación. Bien, después el monitoreo, insistir con eso, no nos sirven las políticas, las leyes, que no monitoreemos, y eso exige un plan, exige sistematización, exige que los centros de estudio de las organizaciones, por ejemplo, gremiales o académicas o profesionales, se pongan a monitorear y a seguir estos temas, cómo se aplica, cómo se ejecuta el presupuesto, qué pasa con los distintos ministerios. No solo el Ministerio de la Mujer tiene que tener programas de la mujer, esto tenemos que transversalizarlo a través del Plan de Igualdad, que por supuesto duerme en algún cajón, pero esto alguna vez trabajamos, por ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires, en la época en que estuve en el 2001 con Gabriela González Gas como una radical, como ministra de Desarrollo Social, yo estaba a cargo de la Dirección General de la Mujer, pusimos en marcha el Plan de Igualdad, que además es una ley de la Ciudad de Buenos Aires, si no recuerdo mal, la 474, habría que desempolvarla porque está vigente, y la verdad que mandábamos a cada ministerio que nos diera su plan de trabajo, y hacíamos reuniones con los ministerios pidiendo que mandaran de secretarios para arriba, no alguien, no por desmerecer a nadie, pero que haya un compromiso realmente de nivel más, de mayor responsabilidad en el área ejecutiva, ¿no? Y bueno, y lo trabajamos, yo estuve 1 año y medio, lo trabajamos muy bien, sé que después siguió unos años más. No creo que ahora esté funcionando, la verdad, no lo he seguido, pero es un tema para seguir. Es un tema para seguir, es un tema para exigir en todos los ámbitos del país, ni hablar en el ámbito nacional. Por ejemplo, el tema de guarderías, estuvo durmiendo en la ley de contrato de trabajo 40 años. Bueno, al final dictó el Ejecutivo el año pasado un decreto planteando que 50 mujeres o varones con cargas de familia, responsabilidades familiares, debía el empleador hacerse cargo de la guardería o financiar la guardería, en fin. Este es el decreto 144/2022. Hay que seguirlo, a ver qué impacto tuvo, a ver qué pasa con los convenios colectivos. Ni hablar lo que pasa en el ámbito público, los ámbitos de cuidado más pequeños tienen lista de espera. Si vos no tenés dónde dejar, ¿cómo vas a contratar a alguien para que te lo cuide si no te da el sueldo o cambias el sueldo? O sea, esa es la limitación que tenemos, y estamos hablando de acceder al derecho al trabajo. La que no quiere, no quiere, pero la que quiere trabajar, tenemos que darle estas condiciones, porque además hace que vos ganes tu salario. Y esto está determinado directamente para la autonomía económica de las mujeres. Todo lo que trabajamos, y desde el siglo XX que hacíamos referencia al derecho al voto, es la autonomía de las mujeres que ganan espacio. Compañeras, el Código Civil del siglo XIX era muy avanzado en muchas cosas, pero el Código Civil nos equiparaba porque así era la tónica de la época, 1860. Éramos niñas, las mujeres éramos niñas, y lo fuimos hasta bastante entrado el siglo XX, diría, patria potestad compartida, 1984. Patria potestad compartida, antes era solo del padre, varón. Estamos hablando de hace 40 años. Entonces, ¿qué es? Es la lucha por la autonomía. Es la lucha que ahora hablamos de consentimiento para las relaciones sexuales. Decimos, cuando la mujer dice no es no, ¿qué es esto?
es la autonomía. Ahora las mujeres dicen no, resulta que sí. Y tenés que probar que dijiste que es no. Probá vos que es sí. Bueno, pero es una lucha por la autonomía. Es decir, vos sacás el hilo conductor. Entonces, tenemos que posibilitar que la mujer trabaje con garantías de igualdad y oportunidad real. Si no, yo te digo, sí, somos iguales, tenemos los mismos derechos, mira, igual salario por igual tarea, está todo bien, pero analizarlo en la práctica. Estamos todas enfermeras con 1/10 del salario de cualquiera en otras profesiones. Entonces, esto no. Tenemos que monitorearlo y denunciarlo. Perdón que te interrumpa. En estos momentos también de tanta precariedad laboral, con las mujeres que están sin acceso al trabajo, o sea, cada vez yo creo que esa cantidad de años que dijiste, cada vez si seguimos así se va a extender más. Porque tenemos un montón de mujeres que no tienen acceso a entender siquiera lo que vos estás imputando, que no pueden tener un buen trabajo. Entonces también eso hace que esto retroceda lamentablemente. La situación económica que estamos viendo ahora es sumar años a eso que queremos llegar. Y en todos los análisis estamos, primeras en el desempleo, y para acceder al seguro de desempleo tenés que tener unos requisitos monumentales y es magro, muy magro. El apoyo no me acuerdo ahora en cuánto está, pero es nada. Y es seguro de desempleo para el sector, la que tuvo empleo formal. Y cuando vos analizás la estadística en el empleo no formal y el empleo precario, al tope. Y cuando analizás las horas destinadas al cuidado y comparás mujeres y varones, creo que llevamos 2/3 nosotros, 1/3 los varones. O sea, por donde lo mires, la desigualdad se incrementa. Por donde lo mires, la pandemia la ha incrementado. Entonces, acá tenemos que hacer un plan mucho más exhaustivo, mucho más sistemático, con participación de todos los sectores, comprometer a los sectores empresariales en esto también, ni hablar de comprometer a los ámbitos ejecutivos y al ámbito sindical, porque las luces están muy lindas, pero después se apagan. Y nada más. Bueno, para sumar algunos datos, si bien lo del techo de cristal, por ejemplo, tenemos mujeres en cargos jerárquicos, un 5,4% son las mujeres y los varones el 8%, por ejemplo, de diferencia en la brecha. Después, pero con mujeres, sí. Esto en, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con sector empresarial, digamos, no donde accede por ahí la ley de toda la parte más de listas y legislativo, que ahí por ahí la ley un poco más de impacto hace. Y después, por otro lado, pero la educación terciaria completa de las mujeres tienen un 30,9%, mientras que los varones 17,7%. O sea, las mujeres estamos mucho más capacitadas, al doble. Y sin embargo, ocupamos menos o sea, ellos ocupan casi todo el personal jerárquico. Por ejemplo, habíamos hablado de las ramas en las que se emplean las mujeres y las tareas de cuidado. Por supuesto, donde más mujeres hay, o sea, las ramas más feminizadas, son las peores pagas. Tenemos, bueno, servicio doméstico, ni hablar, 98,5% mujeres. Enfermería, 79%. Confección, 60%. En docencia, el 73%. Y a todo esto pensando solo el 20,7% del empleo industrial formal. Pero en docencia salió el tema de la pandemia. Por ejemplo, tenemos por un lado lo que le pasó, cómo impacta esto a las niñas que estudian. A nivel internacional existe un consenso fundado de que la interrupción escolar y la posterior, digamos, que se vuelva, afecta a la deserción, afecta mayoritariamente a las mujeres. Por la maternidad adolescente y por las tareas de cuidado. La madre tiene que salir a trabajar, entonces las hermanas mujeres se quedan cuidando. Por otro lado, o sea, se estima sencillamente que el 10% no sabe si va a regresar a la escuela, por ejemplo. Y después tenemos las mujeres docentes.
Durante la pandemia, o sea, más allá de ya de por sí la doble jornada laboral, dentro de su casa trabajando tenían que hacerse cargo de 2 escuelas al mismo tiempo. Acá, bueno. Y después, volviendo a los otros números más generales del mercado laboral. Para pensar que, si bien están todos los ejemplos y pensamos el techo de cristal, que por ahí en los lugares donde uno más lo puede denunciar de esta manera, la realidad es, como decía también por allá, que no, digamos, hay un montón de mujeres que ni siquiera llegan a ese lugar, ni siquiera pueden empezar a pensar, a discutir estas cuestiones. Tenemos, por ejemplo, bueno, tareas de cuidado no remunerado, el 84% de las mujeres, 16% de los varones. Menor tasa de actividad laboral, 50,2% de las mujeres. Después tenemos desocupación de mujeres, el 8,3%. Más de un año de desocupadas, el 34,5%. Subocupación, 15%. El 76% del total de las horas destinadas de una mujer en su vida diaria son a las tareas domésticas. Y ahí recordaba una película que la traducción sería No sé cómo ella lo hace, que Sarah Jessica Parker explicaba en la película que digamos, que la diferencia entre por qué un varón y una mujer dormía menos tenía que ver, ella explicaba una teoría que hablaba de una lista, que es la carga mental, básicamente. La carga mental que implica no solo todo lo que tiene que hacer ya de por sí en el trabajo, sino que es quien se encarga desde la firma en un cuaderno de comunicaciones hasta que llegue el regalo al cumpleaños al que tiene que ir la criatura. I don't know how she does it. O sea, no sé cómo ella lo hace. Después... la brecha salarial, habíamos hablado. Bueno, el 21,3% en el empleo formal y el 37,9% en el empleo informal. Bueno, las licencias por nacimiento, todo lo que Marilena explicaba también. Obviamente, si en un montón de trabajos, ¿para qué vamos a tomar una mujer si sabemos que la mujer, si se enferma el hijo, o sea, la primera pregunta, ¿sos madre? Porque si sos madre, vos ya sabés que por lo menos tantas veces al año va a faltar esa señora al trabajo porque se va a tener que quedar cuidando a alguien que se enferma y que no puede ir al colegio en ese momento. En relación a eso, en las salas de pediatría de los hospitales se pide por favor que sea la mujer quien se quede con el nene, si bien no es legal, el pedido es de que se queden las mujeres. Así que bueno. Por otro lado, si en un trabajo vos tenés premio a la presencialidad, a la asistencia, ¿cuándo vas a ganar ese plus de dinero? Perdón, ojo, que también está perfecto si es la mujer que se quiere quedar. O sea, el tema es esto, que sea la mujer la que se quiere quedar. Pero la verdad que mi hija se enfermaba, me quería quedar yo, por ejemplo, por más buen padre que se padre. Es decir, eso también estoy contemplando en nuestros trabajos, que no sea que no te van a tomar porque vos te vas a hacer cargo del cuidado de tus hijos si están enfermas. Está bien, pero eso es un arreglo familiar. Otra cosa es Sí, que a vos en la sala de pediatría sí. te sugieran, por favor, que se quede Bueno, la hay madre. que ver también por qué prefieren que se quede la madre, ¿no? Ahí hay un tema también interesante de abordar. ¿Por qué quieren que se quede la madre en el hospital? Porque el padre se va. Y bueno, por las cuestiones morales, hace un rato, mientras iba armando y buscando algunos datos, hablábamos con una compañera, es la socialización. Es como el patriarcado nos socializa. Cuando uno se encuentra con una situación en que ve que todos los varones que una tiene cerca tienen las mismas taras con ciertas cuestiones, y uno dice, ¿esto es genético? ¿O vos tenés algún tipo de problema que no entendés cómo hay que hacer esto? Porque yo lo resolví, fui y lo resolví. Entonces, y tampoco lo sabía hacer. Simplemente llamé, digamos, no sé, quien tiene hermano varón lo comprende rápido. ¿Cómo es que yo aprendí a hacer ciertas cosas tan rápido y vos estás así? ¿Cómo? Y sí, o era una cuestión, mamá lo hacía, entonces uno imita, uno se construye por ahí, puede ser una casa muy igualitaria, pero no quita que, bueno, yo resuelvo esto de esta manera porque, digamos, es la socialización, es como estamos socializados y tiene que ver con lo que decía de los mandatos. Esta cuestión que es algo que no se ve justamente, son cosas que no se ven porque si bien nosotros vivimos en una sociedad que tiene dos sistemas que son totalmente
complementarios, que bueno, el otro día veíamos en la charla del jueves con explotación sexual y explotación reproductiva, por ahí su cara más cruda, eso no significa que en el día a día, o sea, eso es lo que muchas mujeres sufren y a lo que queremos evitar que lleguen y sacar a todas las que estén ahí. Pero también, por otro lado, hay muchas mujeres que sin llegar a esas situaciones extremas, todos los días, de a poquito, el patriarcado va erosionando más el capitalismo, entonces llegamos a mujeres con doble jornada laboral, agotadas, con situaciones de salud que no pueden cubrir, y cuando llega el momento de que ellas tienen que ir al médico, se encuentran con una situación en la cual, ¿cuándo tengo tiempo para ir a hacer esto? Si tuve que hacer todo esto anterior. Y eso particularmente a quienes le pasa y a quienes lo sufren, que es más del 80% de la población argentina, son a todas esas personas que son asalariadas. Depende el ámbito donde trabajen, tengan un trabajo formal, no lo tengan, informal, más precario. La realidad es que son trabajadoras. Si yo no salgo a trabajar, y puede ser una cuestión de elección, obviamente, vamos por la autonomía de las mujeres, es necesario que las mujeres tengan sus ingresos. Siempre era el plan, ¿cómo se llamaba el plan ese, Andre, que habíamos escuchado en una asamblea? Era acompañar, que era acompañar, que claro, estábamos en una asamblea organizando una marcha y habían venido unas compañeras de unos barrios que eran beneficiarias del plan acompañar y contaban la cantidad de dinero que nos aportan es tanta, yo no hago nada con esto. Entonces, esa mujer no tenía a dónde ir ¿a dónde iba? Vivía con un violento, no podía irse porque bajo un puente. Después, por otro lado, uno piensa, bueno, la situación más extrema, un refugio, que tienen que existir, tienen que ser de calidad, todas las trabas que les ponen. Hijos mayores de 15 años varones no pueden entrar. ¿Esa mujer va a dejar a su hijo de 15 años solo? No, más vale que quiere ir con el hijo, se quiere llevar al hijo de esa situación. Tiene 15 años el hijo, no es un mayor de edad que se vale por sí solo. Más vale que se quiere ir con el hijo. Bueno, entonces, ¿va a aceptar ir al refugio? No, no va a aceptar ir al refugio. Esa es la realidad. Entonces, nos encontramos con que todos los planes que hay, y hablábamos del ministerio. Bueno, brillante ministerio. Fue una lucha, digamos, que existiera ese espacio, que estamos todas contentas de que tenga rango ministerial. Sí, por supuesto, si hacemos la historia del Consejo de la Mujer desde que arrancó. Pero la realidad es que hoy por hoy vemos lo que hacía el Consejo de la Mujer en el menemismo y a lo que llegamos hasta acá hoy. Y la realidad es que era más feminista con el menemismo, que por lo menos había 2 o 3 personas que estaban luchando por ciertas cosas, por lo menos la ley de paridad estaban intentando dar. Acá nos encontramos con un montón de programas que tienen nombres muy pomposos, pero que después cuando uno va a ver qué está pasando, cómo se cumplen, cómo se llevan adelante, no benefician a nada y nos dejan tiradas. Por otro lado, la discriminación positiva. Las mujeres estamos siendo discriminadas porque hoy por hoy muchas de las leyes que se suponen que son para la igualdad de género justamente están hablando de género y no de feminismo. Entonces ahí se genera una confusión gigante, porque de vuelta aparece en el vale todo, que entra cualquier cosa, y la realidad es que nosotras estamos discriminadas por una cuestión biológica. Nacimos siendo mujeres, no elegimos esto, es lo que somos. Y a partir de nuestra capacidad de reproducción, nuestra condición biológica, un montón de cosas en la vida no son mucho más difíciles. El famoso chiste de arranca la carrera, van bien y de repente aparece un lavarropas, de repente aparece un bebé, de repente aparece y el tipo llega con esfuerzo, lo más probable también, pero en el medio no tuvo que saltar 40.000 cosas. Y eso es una realidad que no es una elección, que tiene que ver con cómo fuimos socializados, que está totalmente marcado con el patriarcado. Entonces, sí monitorear, sí construir, pero también el feminismo tiene que pensar dónde están sus alianzas, construir esa agenda para las mujeres en pos de su situación, porque muchas veces nos encontramos con que, bueno, vamos por acá que seguramente va a salir, apoyamos esto, y ya les pasó a las feministas que buscaban el sufragio en Estados Unidos. Fueron con el movimiento abolicionista de la esclavitud, lo militaron, y cuando llegó el momento de ir por el voto femenino, las dejaron solas de vuelta, porque bueno, ya está, se había solucionado lo que nos importaba a nosotros, y bueno, ustedes chicas sigan haciendo esfuerzo, en algún momento lo lograrán.
Yo, obviamente, creemos de nuestra perspectiva que feministas debemos ser todos, varones y mujeres, por supuesto, porque el feminismo va en pos de un mundo de igualdad, no de la diferencia, justamente. Quiere construir a partir de esa diferencia la igualdad, porque la diferencia biológica existe y nos hace como humanidad. El problema es cómo socialmente traducimos que esa diferencia no genere diferencias sociales. Obviamente, nuestra propuesta, aparte de que va por ahí más desde un punto de soluciones prácticas, si uno agarra Argentina 2050, que es el programa concreto que venimos a discutir acá, tiene por ahí cuestiones más laborales, de educación, justamente va también en ese punto, en decir, bueno, en estos lugares es donde hay que cambiar las cosas, desde una perspectiva feminista. Que un partido tenga en su acta constitucional, que en sus listas, en su programa político donde se presente, estén los puntos, como por ejemplo, abolición de la prostitución, a mí me gustaría encontrarlo en algún lado, porque no aparece en ningún lado eso, por ejemplo. Es todo muy lindo, decimos un montón de cosas cuando está la cámara prendida y las luces, y después, al momento de ir a ver qué pasa, nos encontramos con que nos meten por la ventana 40.000 cosas que nada tienen que ver, nos hacen pasar un montón de cosas y de vuelta algo muy interesante. Es plata de la seguridad social. Es plata que hay que destinar a las obreras. A todas, en los distintos ámbitos en la que está más en situación crítica, como aquella que está haciendo malabares para llegar a dejar al hijo al colegio y llegar a trabajar. Es plata que no se destina porque es un gasto que no importa. Y es secundario justamente cuando todo el tiempo decimos, porque es un tema de segunda. Y sí, claro, si nosotras estamos subordinadas, somos de segunda. Ese es el problema. Necesitamos una política que nos ponga en lugar de igualdad. Obviamente con las representantes, eso es totalmente necesario porque aparte van a estar votando las leyes, van a estar moviendo la cuestión si no estamos ahí. Pero también por otro lado, buscando, digamos, no confiar en ciertas políticas que ya hoy por hoy nos han demostrado que esta gente solo va a sacar ese cartel cuando convenga sacarlo, porque ya lo han demostrado. Digo, vuelvo con el tema del aborto, pero fue la realidad. ¿Cuántos años estuvo el aborto dando vueltas? Y cuando fue votado no fue el proyecto de la campaña, fue otro. Está bien, estamos todas contentas, pero con muchas limitaciones. No fue el proyecto que construyeron las feministas, con consenso, con años de encuentros nacionales de mujeres, de peleas. Y por otro lado, y abrimos si quieren, el tema de la historia. Toda esta historia que venía contando de que no aparecemos en los cuadros, pero a la vez sí tenemos que estar en los cuadros, porque la historia de la humanidad, la mitad la hicimos nosotras. Entonces muchas veces estaba el Partido Feminista Nacional, siempre hay un montón de mujeres y sobre todo en la política nos sale más fácil a las feministas, pero en la ciencia, en un montón de lugares siempre hubo un montón de mujeres trabajando por ese conocimiento y, por ejemplo, no aparece en ningún lado. Digo, en la historia, si uno abre las cosas, no aparece esa otra parte de la historia de la humanidad que somos nosotras, que hicimos, que estamos y es de vuelta el patriarcado. Si estamos ahí, ¿por qué no aparecemos? Si siempre hicimos cosas, ¿por qué siempre después el cuadro? Y bueno, y tiene que ver con esto, con este techo que lo llamamos de cristal porque no se puede ver y porque siempre los números dan más a, bueno, hay tantas en un parlamento, hay tantas en un puesto jerárquico de una empresa, pero también por otro lado, en cualquier lugar, cuando miramos los números, se complica, porque o no hay mujeres, o las hay, pero en condiciones siempre mucho más adversas. Pero bueno, sería eso. Con el nuevo ministerio que tenemos y demás, hace 3 días la activista y militante trans Alba Rueda ganó el premio a las mujeres corajes que otorga el Departamento de Estados Unidos a mujeres que han dedicado sus vidas a la protección y promoción de los derechos humanos y demás.
Y es interesante, ¿no? Ver cómo las mujeres luchando, también con este nuevo el ministerio que tenemos y demás, que es totalmente queer, de golpe tenemos hombres que se sienten mujeres. Espero no, si alguien no está de acuerdo, lo planteamos. Bueno, a mí me indigna que haya hombres, socializados hombres, y que de repente son mujeres y son elegidos y se les da el premio. ¿No había una mujer de esta historia que ella nombra, que venimos luchando por el techo de cristal y por el derecho al aborto y por un montón de derechos hace años y siglos, y de golpe tenemos a Alba Rueda, que es un varón que se siente mujer, que está identificado como mujer, que está bien que tenga sus derechos, sale Mujer Coraje? La verdad, a mí me parece que seguimos con esto, siendo el patriarcado más rancio de toda la vida disfrazado de mujer. No, simplemente yo no comparto la postura que la conozco de R&R y de Vía Socialista en cuanto al género y el feminismo. Pero bueno, sí coincido con otros puntos, lo que charlábamos al principio, en reconocer cuáles son las desigualdades y que hay una gran porción de la población no representada en aquel bienvenidos, ¿no? Que somos las mujeres, bueno, que tenemos ciertas problemáticas específicas relacionadas con la desigualdad de género. No, sobre eso solamente decir que a mí por ahí me preocupa, o sea, la paridad fue una lucha que todavía sigue siendo buscada, ¿no? Que se conquiste, pero también a veces una se sorprende cuando de pronto llegan algunas mujeres a ciertos lugares y no es lo que una esperaba, ¿no? Es como que la representación ahí falla, porque bueno, tuvimos una ministra de mujeres y géneros y diversidad, y no me importa si ella gana premios o no, la cuestión es que su política y la política de su partido y al interior de su partido, la cantidad de mujeres que hay, no han logrado torcer la balanza, o sea, más a los intereses que tendrá por otro lado, por la clase social y no por el género o al menos por la situación de las más desfavorecidas vinculadas con eso. O sea que también a veces uno dice que es importante alcanzar esos lugares de poder, pero también después uno dice, ¿para qué? Bueno, se llegó, ¿para qué? ¿Qué está pasando? Es como que el feminismo también debería atravesar a esas mismas mujeres o, bueno, no sé si les pasa por ahí, a nosotros nos pasa con alguna, yo vengo de Santa Fe por eso. No, con lo otro no estoy de acuerdo, pero me parece que es como otra discusión, va para largo y no tiene sentido. Sí que el feminismo en sí lleva, por sus planteos teóricos y prácticos, a que se terminen borrando algunos límites de eso que llamamos el sujeto, la sujeto, mujer y demás. Claro, pero bueno, como no termina habiendo una esencia, entonces esto de discutir, por ejemplo, los roles en la sociedad hace que, bueno, podamos decir esto lo puede hacer cualquiera, no hay algo anclado en nuestra biología que impida que los varones hagan cargo de las tareas de cuidado. Y todo así va llevando después a la pregunta de, bueno, ¿qué me define a mí como mujer? Lo que me define es históricamente la situación en la que estoy hoy y por qué sucede eso. Pero en la medida en que eso se va rompiendo, bueno, se generan estos problemas, pero son de otro orden. Me parece que sí estamos en coincidencia de un piso para discutir otras cosas que son más urgentes, como lo que decide la violencia sexual, la prostitución, bueno, el techo de cristal y todas esas cuestiones. Bueno, no termino bien de entender cuáles serían los temas que no anclan con esto, digamos, justamente el techo de cristal de las mujeres. Estamos en estos momentos y parte mucho del Ministerio de los Géneros y demás con esta superinclusión donde tenemos un montón de hombres ocupando lugares o espacios de mujeres. A eso iba, digamos, por eso me parece importante. Bueno, quería dar mi mirada sobre algunas cosas que pueden resultar aportes. Empiezo del menor a mayor. El tema de los números, de las estadísticas respecto de la participación de las mujeres en determinadas áreas laborales. Por ejemplo, hay un caso, para traer un ejemplo concreto, el caso de Erika Sosa, chofera de colectivo, que se
que se tuvo que hacer una acción de amparo a partir de la Defensoría General de la Nación para que ella pudiera ser chofera de colectivo, ¿no? Y ya había otro antecedente de una compañera Cisneros, Mirta Cisneros. Entonces yo me pregunto, también la ausencia de mujeres en muchas áreas de la industria, creo que vos lo mencionaste, de la industria dura, vamos a decir así. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no puede haber una normativa que apunte al cupo? Así como tenemos el cupo laboral travesti trans para reparar una discriminación concreta, yo creo que en determinadas áreas de la industria, claramente por empezar la de los colectivos, la de los choferes, ¿no? O estudiar, esto por cuanto vos pedías ideas o aportes, se me ocurre que se podría trabajar este aspecto, ¿no? De cupos en determinadas áreas. Segundo, el tema de las licencias parentales. Yo no tengo claro, pero para mí me parece que más allá de que sí tienen que ser claramente compartidas e igualitarias, me parece que tendrían que ser obligatorias. ¿En qué sentido? Que en otros países es así. No sé si me equivoco, pero por lo menos en Suecia, por lo menos en España, inclusive creo que no son iguales para el hombre y para la mujer, pero se la tienen que tomar. O sea, no es que, bueno, está, pero en definitiva nunca se la toman porque, o sea, no es lo mismo, ¿no? Inclusive muchos... hay comentarios, muchos trabajadores varones cuando vuelven a la actividad, después de una de esas licencias, le cambió la cabeza porque vieron en los hechos, hay anécdotas y vieron en los hechos lo que significa ese trabajo que nunca les había tocado hacer de esa manera mientras su mujer estaba trabajando. Eso me parece que es importante. Ese tema de las licencias me parece importante. Y había otra cosa que ahora se me está escapando, pero sigo con lo que tenía anotado, que es el tema de también cómo algunas políticas se presentan como políticas de reconocimiento de los derechos de las mujeres, pero en realidad no terminan siendo efectivas o no tienen ese origen claramente. Algunas personas se enojan porque yo digo esto, pero lo voy a seguir diciendo, y esas son las que se presentan como, concretamente, la asignación universal por hijo y la moratoria previsional mal llamada jubilación de ama de casa. La moratoria previsional, que ahora acaba de salir una nueva, tuvo una consecuencia no buscada, un efecto concreto, que es que el 80 o el 90%, cuando salió en su momento, ¿no? Hablo 2005, 2008, se jubilaron mujeres porque no tenían de qué manera jubilarse. Pero no es que se pensó en eso cuando se elaboró. Todos, muchísimos hombres también, cualquiera puede usar la moratoria de servicios autónomos y poner cualquier actividad, como decíamos antes, porque es una ficción que tuvo un efecto positivo. La ley que salió el año pasado respecto del reconocimiento de un año de trabajo por hijo y con 2 años si el hijo era discapacitado, etcétera, etcétera, que también se presenta como una política a favor de las mujeres, pero eso es absolutamente parcial, porque primero hay un montón de mujeres que no tienen hijos, ¿no? O sea, las tareas de cuidado no son solamente tener hijos, ¿no? Y además consolida la imagen, el rol de la mujer, claro, maternando y siempre asociada al hijo, o sea, la ancla en esa función. Y la AUH hace algo por el estilo, porque lo que o sea, hay gente que no tiene nada y recibe la AUH. Bueno, perfecto. No voy a decir que está mal, ni voy a decir que la saquen, ni nada por el estilo, claramente, pero no me la disfracen, ¿no?
porque para las mujeres tiene que ser algo mucho más, porque esas mujeres con eso no pueden pagarle a alguien para que cuide a su hijo e ir a buscar un trabajo formal o un trabajo menor para poder avanzar, sino que están atadas a ese hijo y a una cifra irrisoria como la que vos planteabas antes respecto del programa Acompañar, era que vos decías, que no alcanza para nada. Entonces, hay mucho para trabajar en el ámbito de la seguridad social con una mirada verdaderamente feminista, ¿no? Y bueno, yo quiero, a pesar de que seguramente esto da para mucho más, pero yo no quiero que no tenemos que dejar de alertar sobre el proceso. María Elena me ha escuchado alguna vez hablar de esto, el proceso de borrado de las mujeres que existe y que está vigente. Todas y todos recibimos con beneplácito cuando se dictó la Ley de Identidad de Género, porque se leyó como una ampliación de derechos en ese momento, que se respetaban derechos humanos de personas que tenían determinado sentir. Todo bien. Ahora, a poco que se echó a andar, entramos a ver una realidad que si uno estudia un poquito va a ver que tiene que ver con algo que dijo Dolores en algún momento y que es la confusión entre sexo y género. Las mujeres estamos oprimidas por nuestro sexo y por la intención, por la política patriarcal, por el sistema de apropiación de nuestra capacidad reproductiva. Eso es así. El género es una categoría analítica, se creó de esa manera para empezar a advertir y desentrañar las relaciones jerárquicas, asimétricas entre los sexos. Pero después se fue utilizando con otras acepciones, hasta que llegó un momento en que se usó género igual que sexo, género igual que mujer. Y entonces, en vez de tener comisión de mujer, como la tenemos en la Asociación de Abogados de Buenos Aires desde el año 1986, cuando todavía esto no pasaba, teníamos la Comisión de la Mujer, por suerte se sigue llamando así, se empezaron a hacer comisiones de género en todos lados. Y género no es igual a mujer, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué está pasando? Por ejemplo, un tema que a mí me interesa estudiar, que es el famoso tema de la paridad, no solo en las listas electorales, sino en general en los espacios de decisión. Todas las normas de paridad tienen una aclaración que se aplicará de acuerdo a la Ley de Identidad de Género. Ergo, el resultado es que una norma que se pensó como una medida de acción positiva para las mujeres termina siendo una gran confusión donde quienes se van a ver, entre comillas, beneficiados y ocupando los lugares que deberían ser de las mujeres son las identidades autopercibidas con el género que no tuvieron, el sexo que no tuvieron al nacer, que no se les fue observado al nacer. Entonces se produce un lío muy grande con eso y no lo estamos viendo. No solo, y con esto termino, se produce este riesgo, y ya hay casos donde feminidades trans ocupan el lugar de las mujeres en las listas electorales, no solo en nuestro país, eso, e inclusive cuando hay un caso en México que se los ha intimado a respetar la lista paritaria, un caso no, un montón. Entonces el partido político que hizo, 5 varones que le faltaban, hicieron la declaración de que se autopercibían y esos fraudes, y con eso cumplieron la intimación del Tribunal Electoral. Y esos fraudes existen. Entonces, no solo desde ese lugar, sino que también tenemos el tema del lenguaje, donde ya no nos quieren nombrar. Y esto se vio muy claramente, no solo se ve en lo que es periodístico
o discursivos simplemente, sino en documentos oficiales, donde la palabra mujer o madre no existe más, ¿no? Dicen o persona gestante o, por ejemplo, los documentos de la CEPAL, de la Conferencia de la Mujer de la CEPAL, que este año se realizó acá en la Argentina, en el foro feminista previo, era un esfuerzo para no mencionar la palabra madre y la palabra mujer. Y esto se lo pueden preguntar a cualquiera que haya estado, no es una idea mía solamente. Entonces, parece que no pasa nada, pero ojo con esto, porque la dilución del concepto mujer, la dilución del concepto mujer hace que si todos somos lo mismo, porque somos lo mismo, ¿dónde está la opresión y la discriminación? En ningún lado. Bueno, perdón. No, bueno, estaba pensando para relacionarlo con el techo de cristal, si ya nos cuesta encontrar el techo de cristal, por esta idea de que para la sociedad somos iguales, pero después no lo somos, como explicaba María Elena, si encima no, digamos, vamos quedando borradas, es todavía mucho más difícil poder, muchas de las leyes que beneficiaron a las mujeres y que el movimiento feminista militó, monitoreó, estuvo ahí, estaban relacionados con esa diferencia sexual. Justamente sexual, acá nadie se está metiendo con el sentir de nadie, ni con, digamos, es simplemente en esa diferencia era lo que permitía poder lograr esa diferencia que nos dé un poco más de igualdad. Si vamos borrando eso, cómo se cae todo eso que se avanzó y esos 300 años parecen todavía más complicados, digo, porque me pongo a pensarlo y digo, bueno, ¿cómo seguimos con esto? Disculpa, el movimiento de mujeres que amplio, ¿Puede ser el variado, micrófono si queda grabado? el movimiento de mujeres que hay muchas maneras de ser mujer y de esa identidad de mujer, mujeres marrones, mujeres trabajadoras, mujeres desocupadas, mujeres madres, mujeres que no quieren maternar, múltiples maneras de ser mujer. Me parece que el ojo tiene que estar puesto, o sea, ese techo de cristal no viene dado por, o en todo caso identificar que no viene dado por el colectivo de las personas LGBT en el que están las mujeres lesbianas también, porque no se reconocen en esas, por ejemplo, en esa capacidad, no sé, o esa heterosexualidad o la capacidad reproductiva, o porque tienen otros proyectos que no tienen que ver con la familia heterosexual, etcétera. Me parece que la mirada, uno puede hacer la mirada y decir, bueno, tal gobierno, tal gestión de gobierno está utilizando esto para no ocuparse de otros problemas que son más, que implican decisiones más contundentes y que implican recursos mayores. Entonces, bueno, parece que está haciendo algo el Ministerio de la Mujer, Diversidad y Género porque saca un DNI no binario. Bueno, no, ya sabemos que no, pero el enemigo no son las personas y las identidades y pensar que el género avanza y que nos quita de la agenda. No, la agenda la tenemos que poner los movimientos de mujeres, como los ponemos, digamos, desde los encuentros de mujeres, como los ponemos encuentros de mujeres lesbianas, travestis, trans, etcétera, etcétera. No importa, pero digo, la agenda, si estamos, si somos, si estamos en los sindicatos, si estamos en las universidades, si estamos en las organizaciones sociales, ¿qué pasa que no podemos poner la agenda? ¿Es porque está lleno de travestis y trans que están ocupando esos lugares? No, entonces me parece que hay que cambiar ahí la mirada para ver dónde está realmente esa traba, ese enemigo. Si es un gobierno que lo está utilizando a su favor, bueno, saber que está ahí, pero no que tiene que ver con que estas otras personas que también han sido excluidas sistemáticamente de miles de otros lugares lleguen a tal o cual lugar y que tampoco van a dejar de lado las causas de las demás mujeres en este sentido. Yo lo último que aclaro, bueno, las lesbianas son mujeres justamente, o sea, no por hacer la diversión. Y las mujeres somos diversas, somos marrones, blancas, gordas, feas, lindas, madres, no madres, o sea, todo eso es ser mujer, ¿entendés? Entonces, lo que nosotros estamos planteando con esto, las mujeres somos diversas, nuestra lucha ha sido, porque como planteaba la compañera, nosotras hemos sido segregadas en base a nuestro sexo, no a nuestro género. El género es la construcción social que en todo caso querríamos derribar o combatir. Estamos, justamente desde que entró todo esto con tanta fuerza al movimiento feminista, lo que nosotras, o lo que yo personalmente puedo ver, es que
han adquirido un montón de posiciones de poder, tienen cupos laborales, tienen un montón de cosas y han avanzado tan rápido como si fueran hombres justamente. Y nosotras somos las que seguimos sin tener lugares para mujeres golpeadas, el tema de las violaciones, porque no te viola un género, te viola un pene masculino en líneas generales, esas mujeres siguen sin tener contención, seguimos sin guarderías para nuestros hijos. O sea, todos nuestros problemas de mujeres que se derivan justamente de nuestro sexo no tienen solución. Y no tienen solución ni de cerca. Y no hemos logrado sacar la cabeza del agua cuando se viene toda esta gran ola de las identidades de género, que aparte está diagramado desde arriba y desde afuera, no es inocente lo de la identidad de género, que viene como a terminar de revolcarnos por el piso. Esa es la postura, ¿entendés? No es por decir dividir o que no tengan sus derechos humanos, que los tengan, pero son otra cosa. A mí personalmente me interesa seguir luchando por los derechos de las mujeres, de las nacidas mujeres. Bueno, yendo, digamos, en partes. Yo pertenezco a un partido político en el cual milita quien tiene ganas y quien defiende este programa. Entiendo que legislar normas de una sociedad, sea la socialista, que es a la que pretendo llegar, o sea la actual peleando por esa igualdad, no se puede determinar una legislación a partir de los sentimientos de cualquier persona, sea de género, de cómo quiere desarrollar su sexualidad, de cómo se siente cuando se mira al espejo. Entiendo que uno tiene que legislar y construir leyes a partir de la realidad en la cual está viviendo. La realidad concreta de cosas que son materiales y que no cambian. Si yo no como todos los días, me voy a morir. Si, digamos, los sentimientos son algo que por suerte fluye, que por algo cambia y que por algo a lo largo de la vida vamos cambiando un montón de cosas y por ahí lo que pensábamos hace 10 años o lo que nos gustaba hace 10 años cambió, hay algunas cosas que quedan y que nos van a seguir gustando toda la vida y hay cosas que no nos gustan, los ñoquis, por ejemplo, y no los voy a cambiar. Es algo que hasta el día de hoy, todos los años intento probarlo, no me gustan. Digamos, justamente, y no por eso, yo voy a agarrar y voy a decir, como yo siento esto, esto tiene que ser de esta manera. Creo que tenemos que construir una sociedad donde la diversidad de los seres humanos esté presente, pero que no por ese deseo, digamos, porque si es por los deseos de cada uno, tenemos en la puerta de entrada, por ejemplo, el alquiler de vientres, que es un tema que es bastante complicado, porque digo, o la prostitución, porque yo deseo tener sexo hoy, voy a pagar y voy a obtenerlo. Y el deseo de la otra persona que está del otro lado, ¿cuál es? Que tiene que llegar a fin de mes, que le tiene que dar de comer a alguien, que tiene que comer ella. Entonces, justamente, lo liberal es el consenso liberal en el que vivimos. Digo que hoy la gran mayoría de los candidatos que se están presentando y que tienen bastante, digamos, como opción de voto, es gente que está planteando justamente esto. ¿Y qué es el liberalismo? Y es el abuso constante. O sea, es llegar a un punto en el cual nada importa, es el abuso de unos pocos sobre la gran mayoría. Entonces, y eso está ligado también al posmodernismo y a todo lo que abrió. Esta idea del deseo. Somos lo que queremos ser, somos... No, hay realidades concretas que muchas hay que transformarlas. Y no es meterse puntualmente con gente. No estamos hablando de gente. Estamos... digo en el... digo por el ejemplo de es porque hay mucha cantidad de personas trans en un lugar. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con tendencias que se van dando. Cuando acá las chicas contaban todo el tiempo dando ejemplos históricos, dicen, bueno, el fallo, y esto marcó, y esto... Y cuando uno va mirando la ley, digo, no sé, yo estudié sociología y Durkheim construye para ver el hecho social en la división del trabajo social, agarra y dice, bueno, vamos a mirar la ley, vamos a mirar el derecho y a partir de ahí voy a poder marcar que hay determinadas tendencias en la sociedad que marcan ciertas cosas porque acá lo puedo ver. Bueno, estamos escuchando que vamos viendo cómo la sociedad en la ley, en los fallos que va dando, en las normativas, en los avances, va armando un montón de cosas que van marcando. Y por otro lado, hay toda una ley no escrita que muchas veces va borrando toda aquella que se escribe y cuando está escrita es mucho más difícil ir contra ella. Así como María Elena hablaba de las licencias y decía, bueno, está el estatuto, está... Bueno, en Estados Unidos ahora
había un fallo, nunca se votó una ley de aborto nacional y están todas las feministas en la calle en alerta porque en un montón de estados les dieron de baja ese fallo y ahora tenés que llegar a otro estado para poder abortar si tenés ganas. Digamos, una ley que ellas pensaban que la tenían ganada. Nunca, es todo el tiempo estar luchando, es todo el tiempo estar monitoreando, es todo el tiempo estar mirando. Y eso no se puede hacer solas. Se tiene que hacer en un movimiento de mujeres, con una agenda para las mujeres, pero también un programa que adopten los compañeros varones. Porque si no, esta sociedad en igualdad no la vamos a conseguir nunca. Yo quiero construir con varones. Obviamente hay un montón de temas del feminismo que lo voy a discutir con mujeres por una cuestión, digamos, no estás teniendo este mismo problema que tengo yo acá en este momento, ahora mismo. Pero, sí. No es una pregunta genuina. ¿Vos crees que en las mesas que se están presentando hoy, ayer, mañana, etcétera, hay una incorporación de una perspectiva de género atendiendo a una discriminación positiva que se tendría que hacer cuando se habla, por ejemplo, de trabajadores precarizados, de la planificación de la economía, de otras cuestiones que están en el programa? Está incluida esa mirada, pero entonces tenemos que empezar a... Sí, yo creo que está, por algo milito y construyo este lugar, y creo que eso también está en el hecho de que en las jornadas hubo 2 mesas, no pudimos generar más de las que queríamos por una cuestión de que un montón de invitadas que estuvimos contactando no pudieron venir y logramos este espacio, teniendo 41 mesas, fue lo que se armó, pero creo que... No, como parte, y creo que también justamente cuando estamos hablando de igualdad, no es hacer algo solo desde el lugar de diferente, bueno, acá se van a sentar, sino sentarnos en pos de igualdad, discutir las cosas. Creo que no por algo el movimiento que en la Argentina en el 2001 puso en jaque un montón de situaciones, que fue el movimiento piquetero, tenía como protagonistas a las mujeres piqueteras, que fueron todas aquellas mujeres que un día, cuando vieron que no estaban llegando a nada, agarraron una olla y en vez de buscar la salida individual o pudieron ver más allá, hubo algo más que las dejó ver, que había que organizarse. Digo, y a mí me interesa, obviamente, que todas esas mujeres, sean las que se pudieron organizar, las que no, escuchen este programa, llegue a ellas y obviamente yo lo milito todos los días y lo milito adentro de mi partido y lo milito en el afuera. Creo que está. Obviamente, que es una batalla que hay que dar, sí, por supuesto, y te invito a darla. El tema es que hay que darla. Y si nos quedamos en casa diciendo, che, eso no está, pero no salimos a darla, y es muy difícil también porque seguimos siendo muy pocas las que la estamos dando. Obviamente tiene muchos ángulos, ¿no? Que bueno, tenemos comunes denominadores en todas estas miradas que creo que es lo que hay que fortalecer. Y bueno, y como decía, las organizaciones, los debates y demás, siempre tenemos que estar visualizando y estar atentas de esa transversalización del tema. Esto es real porque hemos logrado hasta en el presupuesto tener una mirada de género, como decía la compañera, y no siempre esto se refleja en las actividades que hacemos a nivel ni académico o profesional, ¿no? Yo tengo un lema que es ver cómo se conforman los paneles, ¿no? Entonces, siempre que me proponen las mesas, miro si son todos varones, si hay una representación, por ejemplo, en la Asociación de Abogados, panel de todos varones, no lo aprobamos directamente, que se reformule. Y me encanta porque a veces hay varones que he conocido que dicen, yo acá no participo porque no hay ninguna mujer. ¡Ah, buenísimo! Y por ahí son altos académicos, ¿no? Me parece que esa semillita es bueno, es un compromiso que tenemos que ir viendo y bueno, y no tener miedo de analizar los paneles y ver, hay mujeres en este panel, incluso llegar a la paridad, porque, viste, después brillan los títulos y son todos varones los que están ahí, pero resulta que hay un montón que hay que buscarlas.
hay mujeres en este panel, sino hay en esta problemática que se está abordando, ¿se tuvo en cuenta cómo afecta a las mujeres y qué propuestas se dan para eso? Claro, eso tenés que ponerlo en el contenido, porque uno tampoco puede estar censurando. ¿Vos qué vas a decir? ¿Viste? Es más complicado, pero hay que ponerlo como ítem. Como ítem, perfecto, no tenés más remedio. Pero tener también cuidado, por ahí acá en el análisis crítico que hacemos del funcionamiento del ministerio, en base a parámetros objetivos, que cada una le da más importancia a una cosa que otra, pero hay un análisis objetivo de que los títulos son muy largos y después en la práctica es muy corto en la transformación. Pero eso tenemos que tenerlo como el cupo, ¿viste? O la paridad. Tenemos que tener mucho cuidado en este argumento de que es cierto, la paridad no te garantiza que la mujer que acceda sea una revolucionaria y comprometida con la transformación. Esto es real. Pero menos te garantiza si no hay paridad. La paridad o los otros elementos o un ministerio son herramientas que traducen una forma en que nos queremos organizar. Pero después quien ocupa ese cargo, bueno, también depende un poco de todos nosotros, ¿no? Y no escapa a la realidad que también los varones, que no necesitan cupo porque lo tuvieron siempre, ni paridad por la tuvieron siempre, más tuvieron la totalidad, nadie les toma un examen para ver, viste, vos qué cualidades, digamos, de solvencia profesional, si querés poner un término, ni hablar de la solvencia moral. Pero todo eso atraviesa a todos, varones y mujeres. Digo porque hay que tener mucho cuidado, porque a veces te dicen, ay, mirá, para paridad pusieron al amante de este o llegó porque es la hija de... Bueno, sí, pero también está el tipo que es el hijo de. Y también, o sea, no, es otro análisis, es otra cosa. Y habrá que dar el debate distinto de cómo se hacen las listas en cada fuerza política y cada alianza. Pero esto es otro debate que requiere por ahí otro taller, ¿me entendés? Pero no me digo, tener en cuidado, no mezclar, porque si no viene el argumento de que, ¿para qué queremos el Ministerio de la Mujer? Viene este argumento. Y yo quiero el Ministerio de la Mujer porque es un área específica que debería hacer esto que propongo. Pero esto puede cambiar mañana, qué sé yo. A nadie se le ocurre ver el Ministerio de Obras Públicas qué hizo. Sí, yo, por ahí no hizo nada, la verdad que no lo seguí. Pero a nadie se le ocurre sacar un Ministerio de Obras Públicas. Y ojo, porque sí sacaron el Ministerio de Trabajo en un momento, ¿no? Entonces vos decís, ay, ¿por qué? Porque el Ministerio de Trabajo no hacía nada. Bueno, si no hacía nada, ponételo a hacer en última instancia, pero acá hay una cuestión ideológica detrás, te sacan el Ministerio de Trabajo no para mejorar, sino para eliminar un ámbito específico donde se organiza el Poder Ejecutivo, nada menos. Así que es cierto, ¿viste? De repente salen cuántos viajes hizo la ministra, si tiene auto o no tiene auto. Y yo le dije a un compañero, pues escúchame, ¿vos te fijaste si el ministro, no digo de obras públicas, cualquier otro ministerio, hay como 20. Bueno, seguridad por ahí ya te lo admite más, pero cualquier otro ministerio, a ver si tiene auto o no tiene auto. ¿Qué sé yo? Es bastante lógico que una ministra o un ministro tenga un auto, ¿viste? Oficial. No pasa por ahí el análisis. Después te agarran esas cosas, ¿viste? Y mucho cuidado con lo de la paridad, mucho cuidado, porque es cierto. En las listas que te ponen los tipos, te ponen a esta porque es amiga mía. Pero esto también lo pone a este varón porque también es amigo mío. O es mi cuñado, ¿viste? O es lo que fuere. El esposo de mi hija, lo que fuere. Y no por eso vas a dejar sin efecto el sistema representativo. O sea, lo mejorarás. Tendrás ese debate. Cómo se conforman las listas. Lo mismo con el ministerio, ¿eh? Eso quería aportar, porque a veces lo usan después mal. Nos vamos a quedar sin ministerio. No es sin ministerio, es con un ministerio que nos represente. Que de hecho, seguramente, digamos, debe haber mucha gente también que trabaja en pos de eso y que vale que esté. Simplemente que, bueno, y no importa lo largo que tenga de nombre un programa, el problema es que ese programa realmente haga algo. Pero si esto, como decía Julieta, no hagamos pasar por política para las mujeres un montón de cosas que en realidad son políticas para la sociedad, porque están relacionadas al cuidado y eso es la reproducción social de la vida y eso es una tarea colectiva que en nuestra sociedad se
resuelva de manera individual sobre las mujeres no significa que no sea un problema de todos. Por eso, el pensar, y de vuelta, que el feminismo es parte de la política general, es parte de esa discusión, y que como feministas no nos tenemos que quedar en el nicho, sino que tenemos que salir de ese margen y salir a llevar nuestras discusiones a todas partes, o por lo menos es la idea de estas jornadas, y bueno, por lo menos de nosotras que armamos esto y que invitamos una panelista que es una persona que durante muchísimo tiempo de su vida intentó llevar estas discusiones a un montón de lugares que no estaban. Estamos. Bueno, si quieren, ¿alguien quiere decir algo o estamos? ¿Viste?